explicarle las tres voces era un poco difícil, parecía. De repente, en una de las tardes, empezaron a cantar perfectamente en armonía, en tres voces. Debo decir, y nosotros somos también producto de esa herencia guaraní, ellos tienen una afinación, es decir, muchos de ellos una afinación natural, una predisposición a la música, a la escultura, a las artes en general extraordinarias. Entonces, ¿qué es lo que qué pasa? Ellos tenían este coro ya hace 10 años dirigido por el líder musical Rosalino López, que tiene 24 años, prácticamente adolescente. Y ahora lo que queremos llegar que aquí en esta escuela se implante una tecnicatura musical de 3 años. Tengan las herramientas para poder después ellos decidir qué hacer de ese patrimonio musical, cómo preservar, cómo cuidar, cómo dejarlos para las futuras generaciones. El coro está constituido por niños, la mayoría por niños. Entonces sus padres, que al ser beneficiados por este programa Tecopona, dan esa obviamente ayuda, ¿verdad?, para comprar sus alimentos y todo, cuando a veces aquí la agricultura de autoconsumo o las donaciones o las provistas que manda la gobernación o la municipalidad no alcanza, ¿verdad? Recién ahora nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, que tenemos que rescatar y después entonces darle un toque sostenible también económico. Y al descubrir yo todo este patrimonio de composición colectiva, me encantó. Entonces dije, bueno, tratar de que ellos también vayan recuperando, escribiendo, ¿verdad?, para que esos textos, esos mensajes muy importantes lleguen a un público masivo, más que de la comunidad. Buenas tardes para todos, yo soy el ingeniero Jorge Ibáñez, secretario departamental de Asuntos Indígenas y Campesinas. Cabe destacar que la gobernación de Itapúa está ayudando en forma permanente a los pueblos originarios. Tenemos en el departamento exactamente 38 comunidades indígenas y estamos llegando en todas las comunidades. En esta comunidad específicamente de Guaviramí, la gobernación ha realizado obras de infraestructura como ser el puente, electrificación, escuelas, el comedor escolar que ya se está habilitando. Y aparte de eso, estamos proveyendo de víveres en forma permanente a las 37 familias de esta comunidad. Dentro de la comunidad indígena hay que tener el sendero turístico, donde son los mismos habitantes que actúan de guía. Aparte de eso, tienen encargados de la huerta, que está trabajando específicamente en la huerta comunitaria. Tienen encargados de la parte de agricultura, que es la parte de producción de cultivos de autoconsumo, y la gente que se dedica exclusivamente a artesanía. Cabe destacar que la gobernación de Itapúa también está trabajando conjuntamente con la SAS, con la Secretaría de Acción Social. La SAS está haciendo un seguimiento permanente por el programa Tecopona con el cultivo de autoconsumo, la huerta familiar, educación de los niños en la escuela y salud específicamente, que cada 15 días viene el móvil salud de la séptima para hacerle asistencia médica. Yo estoy eternamente agradecido a la Secretaría de Acción Social porque gracias a esta institución hemos podido atender por primera vez en la historia del departamento de Itapúa transferencia monetaria condicionada indígena. Empezó con la comunidad de Guaviramí, siguió con Cambaú, hoy llegamos a otra comunidad que está entre Bovenao y Trinidad, que es en el vertedero, en el basurero. También se pasó a Obligado. Hoy estamos en Carlos Antonio López, estuvimos en San Rafael y se está extendiendo la ayuda a los indígenas. Hace 2 años aproximadamente la Municipalidad de Trinidad empezó con un coro a través de una profesora que es la licenciada Cristina Díaz Vera, y posteriormente el municipio iba a cerrar la actividad del coro y yo le dije que me transfiera a mí la responsabilidad. Nosotros estamos cubriendo los gastos de esa profesora y hoy el coro se ha consolidado, y lo más resaltante para nosotros es que la sociedad encarnacena siempre nos ha reclamado, y a las autoridades anteriores, de que los indígenas de Guaviramí iban a pedir limosna en los semáforos, ¿verdad? Era un problema, las mujeres con los hijos, los niños, y hoy prácticamente es nula la presencia de esas familias en Encarnación, o sea que se están sustentando. Hemos hecho censos sobre servicios básicos, si tienen o no tienen servicios sanitarios, si tienen o no agua potable, luz eléctrica, escolaridad, cuántos niños, grado de instrucción, número de familias por asentamiento. Relevamos el 100% de la población indígena de
Itapúa, pero eso no se hubiese conseguido si no hubiese sido por la SAS. Yo creo que ese incentivo, esa decisión de la Secretaría de Acción Social de atender a los pueblos originarios a través de una transferencia de un monto económico que para ellos es sumamente importante. Gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Acción Social, el INDI, la Gobernación, la sociedad civil, con sociedades como Techo, los jóvenes de Techo, la gente del Rotary Club, esa gente tomó confianza y hoy confía en nosotros y decidieron tomar la ciudadanía paraguaya, no es una cosa menor. El tema indígena es una prioridad del gobierno nacional. De hecho, eso se refleja en la cobertura que estamos teniendo dentro del programa Tecoporá. Pasamos de una cobertura del 3% en agosto del 2003 y agosto 2015 cerramos alrededor del 30% de cobertura. Puedo comentar de que tenemos cobertura de comunidades indígenas desde Alto Paraguay, comunidades tan lejanas como Bahía Negra, Fuerte Olimpo, comunidades en Boquerón, por ejemplo, el caso de Pucazú, que está a 20 kilómetros de la frontera con Bolivia, o la comunidad Mistolar, que está en el borde del río Pilcomayo, en la frontera con Argentina. Tenemos comunidades indígenas protegidas en el departamento de Presidente Hayes, de Canendeyú, de San Pedro, de Concepción, de Itapúa, el caso emblemático de la comunidad Guaviramí, entre otras comunidades a nivel país. Es emblemático el caso de la comunidad Guaviramí del distrito de Trinidad, pues era una comunidad que iba a la ciudad de Encarnación, los niños pedían limosna en las calles, se tuvo una cobertura integrada de varias instituciones a esa comunidad encabezada por la gobernación. Nosotros entramos con el apoyo del programa Tecoporá, que es un programa de protección a familias en situación de pobreza extrema y vulnerable, y estas comunidades indígenas eran familias que están en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. Entonces se trabajó con ellos de forma integrada con varias instituciones. Es una apuesta del gobierno nacional de incorporar a estas familias dentro de los programas. La indicación fue que deje de ser discurso de que son los más pobres, los más vulnerables, sino que estén dentro de los programas sociales protegidos, con acceso a servicios sociales, aunque sean los básicos.